¿Qué pasa cuando aquellos en quienes confiamos para protegernos son los mismos que destruyen vidas? Desde grabaciones que revelan golpes brutales hasta cámaras que exponen mentiras inimaginables, cada uno de estos casos es una ventana a lo impensable. Oficiales transformando su poder en un arma contra los inocentes. Pero aquí no hay héroes, solo historias reales que te helarán la sangre y te harán cuestionar todo. Prepárate para conocer la verdad que nunca pensaste que existía. ¿Qué lleva a un policía a delatar su propia corrupción? El mundo puede ser un lugar lleno de contradicciones. Un hombre, jurado para proteger la ley, termina siendo quien más la infringe. Pero, ¿qué sucede cuando el destino interviene y una herramienta diseñada para la justicia expone los crímenes que debía ocultar? Marco Burke jamás imaginó que su propia cámara corporal sellaría su caída, pero lo que realmente sucedió ese día dejó una marca imborrable en la historia de la policía universitaria de Tennessee. Todo comenzó con una sospecha que crecía como una sombra en la mente del jefe de policía Buddy Pfister. La desaparición de un rifle AR-15 de un casillero de seguridad del campus no era un incidente menor. El hecho de que las sospechas apuntaran a alguien dentro del propio departamento policial hizo que Pfister orquestara una operación encubierta, algo que pocas veces se había visto en la institución. Sabía que para confirmar sus dudas, debía actuar con precisión quirúrgica. Burke, uno de sus oficiales, estaba en el centro de la sospecha, pero el jefe necesitaba pruebas sólidas. Lo que nadie esperaba era la magnitud de lo que descubrirían. En un día aparentemente rutinario, Burke recibió una orden simple: investigar un vehículo abandonado en el campus. Parecía una tarea sin complicaciones, pero en realidad era una trampa cuidadosamente planeada. Cámaras ocultas fueron instaladas estratégicamente para capturar cada movimiento del oficial. Sin embargo, lo que Pfister nunca imaginó fue que la evidencia más incriminatoria no vendría de esas cámaras, sino de la misma herramienta que Burke portaba cada día: su cámara corporal. Cuando Burke comenzó a inspeccionar el vehículo, su comportamiento rápidamente pasó de profesional a sospechoso. Abrió la guantera, tomó un frasco de pastillas y lo deslizó dentro de su chaqueta. Poco después, descubrió un sobre con $1,100 en efectivo. Con manos rápidas y una mirada furtiva, el oficial escondió el dinero sin titubear. No era solo un acto de corrupción, era una muestra descarada de desprecio por la ley. La arrogancia de un policía lo lleva a su ruina. No todos los días un oficial de policía se convierte en el centro de un escándalo de corrupción que deja a una ciudad sumida en la indignación. Ty Raymond Gindra, un nombre que resonaba con autoridad y respeto en las calles de Minneapolis, terminó por convertirse en un recordatorio de hasta dónde puede llegar el abuso de poder. Pero ¿qué ocurrió para que un hombre con una placa jurada para proteger cayera tan bajo? Todo comenzó de forma casi banal. Una patrulla nocturna, un hombre detenido en una gasolinera y una acusación que, a primera vista, parecía una rutina policial más. Ramon Brown, un ciudadano cualquiera, jamás imaginó que su breve parada para comprar una bebida energética lo convertiría en el epicentro de una pesadilla. Cuando salió de su vehículo, Gindra lo interceptó con una acusación que bordeaba lo absurdo. Su licencia de conducir estaba vencida y pegada con cinta adhesiva en la ventana trasera. Brown, desconcertado, trató de explicar que todo estaba en orden, pero sus palabras no encontraron eco. Lo que siguió fue un despliegue de autoridad desmesurada. Gindra ordenó a Brown regresar al vehículo, lo esposó y acto seguido comenzó a desmantelar el interior del automóvil con una brutalidad alarmante. Las cámaras corporales captaron cómo arrancaba la puerta de la guantera y destrozaba la consola central en busca de algo, cualquier cosa que pudiera incriminar a Brown. Y entonces ocurrió lo que marcó el inicio de la caída de Gindra. Apareció un billete de $1 envuelto en una sustancia blanca en polvo. ¿La encontró realmente en el coche o fue plantada? Las cámaras no pudieron responder del todo, pero lo que vino después fue un reflejo de la naturaleza caótica de Gindra. Mientras sostenía el billete frente a Brown,
lo interrogó sobre su procedencia con una calma inquietante. Brown, que mantenía su inocencia, negó tener conocimiento alguno de esa sustancia, y de forma desconcertante, Jindra lo dejó ir con una frase que resonaría más tarde en el tribunal. «Te voy a dar un respiro». Esa frase, aparentemente insignificante, sería la llave para abrir un expediente que revelaría los verdaderos motivos detrás de las acciones de Jindra. Las investigaciones posteriores destaparon un patrón de comportamiento que iba mucho más allá de aquel encuentro en la gasolinera. Jindra no solo estaba abusando de su autoridad, estaba utilizando su posición para confiscar drogas que luego consumía para alimentar su propia adicción. Las pruebas eran abrumadoras: registros ilegales, manipulación de evidencia y violaciones flagrantes de los derechos civiles de múltiples ciudadanos. El juicio de Jindra fue tan rápido como devastador. En el tribunal, las imágenes captadas por su propia cámara corporal fueron el centro de atención. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión capturada en video se convirtió en una pieza de un rompecabezas que no dejaba lugar a dudas. Jindra no era un protector, era un depredador con una placa. La condena llegó con fuerza. 5 delitos federales, incluyendo la confiscación de drogas para uso personal y la violación de derechos civiles, le aseguraron años tras las rejas. Pero, más allá de las rejas y los cargos, quedó un vacío en la comunidad. ¿Cómo confiar nuevamente en quienes se supone que deben servir de escudo contra el crimen? Las acciones de Jindra no solo dañaron a las víctimas directas, erosionaron la confianza pública en la institución que debía garantizar justicia. El oficial que construyó una vida de mentiras y engaños. A veces, la realidad supera a la ficción de formas tan escalofriantes que cuesta creer lo que nuestros ojos ven. Zachary Wester, un oficial de policía de Florida, no era un agente ordinario. Detrás de su uniforme se escondía un hombre que había perfeccionado el arte de incriminar a ciudadanos inocentes mientras plantaba pruebas para construir casos falsos. Sin embargo, su oscura trama llegó a un final cuando la evidencia lo enfrentó con su verdadera cara. Imagina un día cualquiera, conduciendo por la carretera, con la mente distraída en las preocupaciones cotidianas, cuando las luces rojas y azules de una patrulla te obligan a detenerte. Para muchos, este sería un momento tenso, pero para las víctimas de Wester, este fue el inicio de una pesadilla que nunca olvidarían. Sus encuentros con conductores inocentes comenzaban de forma aparentemente rutinaria. Una revisión al vehículo, preguntas genéricas sobre el destino del viaje y luego, como un mago sacando un conejo de la chistera, aparecían pequeñas bolsas de drogas de lugares que las víctimas nunca habían visto. La estrategia de Wester era tan simple como escalofriante. Utilizaba su autoridad para registrar vehículos y en el proceso colocaba las drogas en lugares estratégicos: la guantera, el maletero o incluso el asiento del conductor. Las grabaciones de las cámaras corporales, que se suponían serían herramientas para proteger a los agentes y a los ciudadanos, se convirtieron en las pruebas que revelaron sus actos atroces. En cada video, sus movimientos eran meticulosos, sus gestos cuidadosos y sus palabras calculadas. Pero la verdad tiene un peso que ni la más elaborada mentira puede soportar. Cuando las imágenes salieron a la luz, el impacto fue devastador. Wester no solo había fabricado pruebas, había destruido vidas enteras. Personas inocentes perdieron sus trabajos, su libertad y, en algunos casos, la confianza en la justicia misma. Una de sus víctimas más vocales, Sarah Thompson, habló con valentía sobre cómo su vida cambió después de ser falsamente acusada de posesión de drogas. Su testimonio, combinado con las grabaciones, fue suficiente para desmantelar la fachada que Wester había construido con tanto cuidado. El juicio fue un espectáculo que mantuvo a toda Florida en vilo. Wester enfrentó cargos que incluían crimen organizado, fabricación de pruebas, encarcelamiento injusto y posesión de sustancias controladas. Pero no fue solo su destino el que estaba en juego. La credibilidad de toda una institución dependía de que se hiciera justicia. En el tribunal, los videos se reprodujeron una y otra vez, mostrando al jurado la crudeza de sus acciones. Cada imagen era una bofetada a la confianza pública. Cuando el veredicto llegó,
Nadie se sorprendió. Wester fue condenado a 12 años y medio de prisión. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y amargura. Alivio porque un hombre tan corrupto finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Amargura porque las cicatrices que dejó en sus víctimas tardarían mucho más en sanar que los años que pasaría tras las rejas. Este caso no es solo un ejemplo de cómo el poder puede corromper a quienes juraron servir y proteger. Es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Mientras Wester cumple su condena, las víctimas siguen reconstruyendo sus vidas, sabiendo que, aunque la justicia llegó tarde, al menos llegó. El policía que hizo de la fuerza su propia arma. La confianza en quienes deben protegernos puede desmoronarse en un instante, especialmente cuando el abuso de poder transforma a un protector en un opresor. Baron Cooper, un oficial del Departamento de Policía de Dallas, nunca pensó que su actuar quedaría expuesto ante los ojos de una nación. Lo que comenzó como una persecución rutinaria terminó revelando los límites extremos de su conducta, llevando a cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en el cumplimiento de la ley. Era el 2 de enero, un día que debería haber pasado sin incidentes, cuando Cooper se encontró con un conductor que excedía la velocidad. La persecución que siguió alcanzó velocidades alarmantes, transformando las calles en un campo de batalla en movimiento. Finalmente, el vehículo del conductor y el de Cooper colisionaron, dejando ambos autos dañados. Lo que vino después, sin embargo, fue mucho más inquietante que cualquier accidente vehicular. Cooper salió de su vehículo con una determinación fría. Con el arma en mano, se acercó al conductor ordenándole salir del coche y tumbarse en el suelo. Hasta ese momento, podría haber parecido que estaba siguiendo un protocolo estricto, pero lo que hizo a continuación rompió todas las barreras de la decencia y el profesionalismo. Apuntando su arma directamente a la cabeza del conductor, Cooper utilizó un tono amenazante que quedó registrado en su cámara corporal. Sus órdenes eran claras, pero la situación rápidamente se tornó en una demostración de fuerza excesiva que nadie esperaba. La identidad del conductor nunca se reveló públicamente, dado que era menor de edad. Sin embargo, las imágenes muestran claramente el miedo y la desesperación en su rostro, mientras Cooper lo sometía con palabras cargadas de intimidación. «Pon las manos detrás de tu espalda», se oye en el audio, seguido por súplicas del menor que repetía, «No quiero morir». Estas palabras, tan simples como devastadoras, resonaron con fuerza en el tribunal y entre la opinión pública, marcando un antes y un después en la percepción sobre este oficial. El video de la cámara corporal fue crucial para exponer los hechos. Cooper no solo había infringido las normas de conducta, había destruido la confianza en la institución que representaba. ¿Cómo justificar que un menor desarmado, cuyo único error fue no detenerse de inmediato, fuera tratado como una amenaza letal? Las acciones de Cooper dejaron en evidencia un problema mayor. El abuso de poder no solo afecta a las víctimas directas, sino que socava la fe de toda una comunidad. El día en que la ley se volvió contra los más vulnerables. El poder puede ser un arma devastadora cuando cae en manos equivocadas, y pocos casos lo ejemplifican tan escalofriantemente como el de Reuben McCausland. Este oficial, que debía ser un pilar de confianza para su comunidad, usó su posición para convertirse en el depredador de aquellos que más necesitaban protección. Lo que ocurrió en marzo de 2018 en los pasillos del Hospital Regional St. Joseph fue tan impactante que sacudió los cimientos de la confianza pública en el sistema policial. Todo comenzó con Andrew Cacciano, un hombre vulnerable que había intentado quitarse la vida. Cacciano fue trasladado al hospital en busca de ayuda, pero lo que encontró fue algo que jamás podría haber imaginado. Reuben McCausland y otro oficial, Roger Ten, fueron asignados a custodiarlo. Se suponía que su presencia aseguraría que Andrew estuviera protegido en su momento de mayor fragilidad. Sin embargo, lo que sucedió esa tarde expuso lo peor de quienes deberían ser la última línea de defensa. En la habitación del hospital, las cámaras de seguridad capturaron un momento que dejó al público sin aliento cuando las imágenes finalmente se hicieron públicas. McCausland, con un gesto de ira inexplicable, se acercó a Cacciano y lo golpeó en la cara con tal fuerza que la sangre salpicó la cama. Pero el horror no terminó ahí.
Andrew, aturdido y vulnerable, recibió un segundo golpe igual de brutal, acompañado de palabras humillantes que resonaron como un eco de crueldad innecesaria. Todo esto, increíblemente, fue grabado por el propio McCausland con un teléfono celular, como si documentar su abuso le trajera alguna clase de satisfacción. Las lesiones físicas de Cacciano fueron graves, múltiples hematomas y un ojo tan dañado que requirió cirugía. Pero más allá del daño físico, las cicatrices emocionales de esa experiencia fueron incalculables. La traición de ser atacado por quienes debían protegerlo dejó una huella profunda no solo en Andrew, sino también en la comunidad que se enteró de lo ocurrido. Cuando el video salió a la luz, la indignación fue inmediata. La gente se preguntaba, ¿cómo puede alguien encargado de hacer cumplir la ley llegar a un punto tan bajo? La respuesta estaba en el historial de McCausland, que revelaba una cadena de abusos que se extendían mucho más allá de este incidente. Mientras estaba en servicio, también robaba drogas de escenas de crímenes para revenderlas, un acto que subraya la profundidad de su corrupción. El juicio fue un momento de catarsis para quienes habían perdido la fe en la justicia. McCausland se declaró culpable no solo de la agresión a Andrew, sino también de cargos relacionados con el tráfico de drogas. Su sentencia fue severa, más de 5 años de prisión, una restitución de más de $32.000 y 3 años de libertad supervisada. Pero para muchos, ninguna pena podría reparar el daño causado. Mientras McCausland enfrenta las consecuencias de sus actos, el caso de Andrew Cacciano sigue siendo un recordatorio sombrío de que incluso en los lugares donde buscamos refugio, como un hospital, pueden ocurrir los actos más oscuros. La comunidad se unió para exigir una reforma, pero la confianza rota tarda años, si no décadas, en ser reparada. A medida que Andrew lucha por reconstruir su vida, su historia sirve como un llamado a la vigilancia y la responsabilidad. Porque cuando aquellos que tienen el poder lo usan para destruir en lugar de proteger, se revela una verdad incómoda. Nadie está completamente a salvo hasta que la justicia sea verdaderamente imparcial. McCausland podrá haber perdido su placa, pero las cicatrices de sus acciones permanecerán grabadas en la memoria colectiva, recordándonos que el abuso de poder nunca debe quedar impune. ¿Cómo una mentira puede destruir una vida entera? La línea entre la justicia y el abuso puede ser tan delgada que, en ocasiones, un simple detalle puede derrumbarla por completo. Para Jason Serrano, un joven que buscaba recuperarse de una agresión reciente, esa línea fue brutalmente cruzada una noche de marzo de 2018 en Nueva York. Lo que debió ser un encuentro policial de rutina se convirtió en un despliegue de manipulación, violencia y abuso de autoridad que dejó marcas no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Todo comenzó cuando Jason viajaba como pasajero en el auto de un amigo. Los oficiales Kyle Erickson y Elmer Pastran detuvieron el vehículo bajo el pretexto de una luz trasera rota. Desde el principio, el comportamiento de los oficiales generó sospechas. Habían realizado un giro en U para acercarse al vehículo, algo que parecía desproporcionado para una simple infracción de tráfico. Jason, aún convaleciente por una cirugía abdominal, intentó explicarles su estado físico mostrándoles la herida. Sin embargo, sus súplicas encontraron desdén en lugar de compasión. «Yo no quiero ver eso», fue la fría respuesta de uno de los oficiales. Este desprecio marcó el inicio de una serie de eventos que se desarrollarían con una crudeza desconcertante. Los oficiales ordenaron a Serrano y al conductor salir del vehículo, argumentando que olían marihuana. Cuando Jason se negó a permitir que revisaran su chaqueta, las tensiones aumentaron. En un acto de fuerza innecesaria, los oficiales lo empujaron al suelo y lo esposaron mientras su herida quirúrgica comenzaba a sangrar. La escena que siguió es tan inquietante como reveladora. Mientras Jason yacía en la acera, los oficiales iniciaron un registro meticuloso del vehículo. Las cámaras corporales captaron momentos clave, como cuando Erickson dijo a Pastran: «Tenemos que encontrar algo». Este comentario, que en cualquier contexto podría interpretarse como una motivación legítima para cumplir con su deber, en esta situación se sintió como una condena deliberada para justificar el uso de la fuerza. Y entonces sucedió.
En el video, Erickson parece manipular evidencia, dejando caer un cogollo de marihuana en el portavasos del auto. A pesar de lo obvio que era este acto en las grabaciones, los oficiales procedieron a presentar esta evidencia como prueba contra Serrano, acusándolo de posesión de drogas y obstrucción de la justicia. Enfrentado con cargos que no podía combatir adecuadamente debido a su condición física y emocional, Serrano aceptó un acuerdo con la Fiscalía para evitar una sentencia más severa. Lo que Serrano no sabía en ese momento era que las grabaciones de las cámaras corporales estaban a punto de cambiar el rumbo de su caso. Meses después, abogados de la Sociedad de Ayuda Legal obtuvieron acceso a las imágenes y descubrieron lo que realmente había ocurrido. Los videos mostraban a Erickson manipulando pruebas y a Pastrana siendo cómplice de sus acciones. Con estas evidencias, el caso de Serrano fue reabierto y un juez finalmente invalidó su condena en 2021, citando no solo las imágenes, sino también antecedentes disciplinarios preocupantes en el historial de los oficiales involucrados. Sin embargo, la historia no terminó ahí. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Erickson y Pastrana continuaron patrullando en el vecindario de Serrano, mientras las investigaciones internas del Departamento de Policía de Nueva York concluían que no había pruebas suficientes para tomar acciones disciplinarias contra ellos. Esta decisión generó una ola de indignación pública, dejando a la comunidad con más preguntas que respuestas. Para Jason, el daño ya estaba hecho. Aunque recuperó su libertad, las cicatrices de aquel encuentro permanecen. Su caso resalta una verdad dolorosa. Incluso con las herramientas modernas para garantizar transparencia, como las cámaras corporales, el abuso de autoridad puede esconderse detrás de sistemas que fallan en exigir responsabilidad. El caso de Jason Serrano no es solo una advertencia, es un recordatorio de que cada acto de abuso deja huellas imborrables. La confianza en la justicia puede reconstruirse, pero no sin enfrentar de manera directa a quienes la socavan desde adentro. Al final, la pregunta que persiste es: ¿cuántos más como Jason deberán pasar por esto antes de que el sistema realmente cambie? Una cámara corporal expone el horror que nadie esperaba. A veces, las historias más impactantes no se esconden en las sombras, sino que ocurren a plena vista, grabadas por herramientas que se suponían debían protegernos. El caso de Kyle Vinson y los oficiales John Hobart y Francine Martínez no solo es un relato de abuso de autoridad, sino un testimonio desgarrador del precio que pagan quienes se cruzan con los guardianes equivocados de la ley. Lo que ocurrió el 23 de julio de 2021 en Aurora, Colorado, dejó una marca imborrable en una comunidad ya cansada de enfrentar actos de violencia por parte de quienes deberían protegerla. Todo comenzó con un reporte aparentemente rutinario de allanamiento de morada. Hobart y Martínez respondieron al llamado y encontraron a 3 hombres en la escena, todos con órdenes de arresto pendientes. 2 de ellos huyeron, pero Kyle Vinson permaneció en el lugar, cumpliendo las órdenes de los oficiales sin resistencia. En un mundo ideal, este debería haber sido el fin del encuentro. Pero lo que sucedió a continuación desafía toda lógica y humanidad. Sin provocación alguna, Hobart desató una ola de violencia que quedó grabada en su cámara corporal. Las imágenes muestran cómo golpeó repetidamente a Vinson con la culata de su pistola, dejando su rostro ensangrentado y su dignidad destrozada. Cada golpe resonaba no solo en el cuerpo de Vinson, sino también en el corazón de una comunidad que observaba, horrorizada, cómo un protector se convertía en agresor. Pero el abuso no terminó ahí. Hobart procedió a estrangular a Vinson durante 40 segundos interminables, tiempo suficiente para que la víctima creyera que su vida estaba a punto de terminar. En medio del ataque, Vinson solo pudo pronunciar palabras que aún resuenan en los pasillos del sistema judicial. «Por favor, no quiero morir». Este ruego, tan simple como devastador, capturado en el audio de la cámara, se convirtió en un testimonio brutal del abuso de poder en su forma más cruda. Mientras tanto, Martínez, la compañera de Hobart, permaneció en silencio, observando el incidente sin intervenir. Su inacción fue tan condenable como los propios actos de Hobart, y cuando las imágenes se hicieron públicas, la indignación colectiva no se hizo esperar. Protestas estallaron en Aurora,
exigiendo justicia para Vinson y una reforma urgente en el departamento de policía. El impacto de las grabaciones fue inmediato. Hobart fue arrestado y enfrentó múltiples cargos graves, incluyendo agresión en primer grado, estrangulamiento y opresión oficial. Martínez, aunque no participó directamente en la agresión, fue acusada de no intervenir, un delito menor según una ley reciente que obliga a los oficiales a actuar en casos de abuso por parte de sus compañeros. El sistema judicial no perdió tiempo en procesar a ambos oficiales. Hobart se declaró inocente, preparando el escenario para un juicio que promete ser tanto un ajuste de cuentas como un reflejo de los fallos sistémicos en la aplicación de la ley. Martínez, por su parte, fue despedida rápidamente y declarada culpable en abril de 2023, enfrentando las consecuencias de su inacción. La historia de Kyle Vinson no solo destaca los horrores del abuso policial, sino también la importancia de herramientas como las cámaras corporales para exponer la verdad. Sin estas grabaciones, el relato podría haberse reducido a la palabra de un ciudadano contra la de dos oficiales. Sin embargo, incluso con pruebas tan contundentes, el daño ya está hecho. Vinson sobrevivió aquella noche, pero las cicatrices físicas y emocionales lo acompañarán por el resto de su vida. Para la comunidad de Aurora, este caso es un recordatorio doloroso de que la lucha por la justicia y la rendición de cuentas está lejos de terminar. Y mientras Hobart enfrenta las consecuencias de sus acciones, una pregunta persiste. ¿Cuántos más como Vinson deberán sufrir antes de que el sistema cambie de verdad?